Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Y aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por nuevamente poder compartir juntos esta vida de fe, por un día más, porque bueno, ya sabemos que un día más significa un día menos y hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio y bueno. Entonces eso es lo más grandioso, lo más maravilloso. Ahí ya tenemos conectado por aquí a quien, a mi hermano Ani, mi hermano Gastón. Buenos días, el Padre les bendiga, saludos. Muy buenos días. Sandra Rivera, hola Sandrita, el Señor te bendiga. Mi hermana Margarita, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Margarita, saludos para todos por allí. Saludos en esta mañana. Y bien, bueno, entonces... Como les decía, bueno, aquí estamos entonces para continuar con este estudio sistemático maravilloso que el Padre nos está permitiendo acerca de la carta a los Efesios. Entonces, hemos venido de manera sistemática, pudiendo pues versículo por versículo, así como entonces dice ahí claramente en Isaías, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Hemos podido entonces, bueno, por su misericordia, hasta aquí vamos entonces, ya vamos a la altura del capítulo 3, prácticamente es la mitad de la carta y bueno, hoy vamos a desarrollar entonces con la ayuda del Señor los versículos que son del 8 al 13. Bien, entonces comencemos bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar pidiendo pues para que a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, el Padre sea trayendo la revelación de su palabra a nuestras vidas, que podamos conocer bien, entender bien ese plan eterno, maravilloso de redención, de salvación, que Él por medio de entonces su voluntad y a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, de su Hijo Jesucristo, perdón, y de la cual da el testimonio su Santo Espíritu, entonces se está llevando a cabo. Bien, hermanos, amados, oremos. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella en esta hora, Padre bueno y misericordioso. Yo y mis hermanos estamos aquí puestos de acuerdo porque anhelamos conocer más y mejor, Padre, ese plan eterno de redención maravilloso tuyo, Señor, el que tú, Señor, tuviste, planeaste desde antes de la fundación del mundo, ejecutado a través de tu Hijo Jesucristo y sostenido por la obra gloriosa, maravillosa de tu Santo Espíritu, Padre. Ábrenos, Señor, las Escrituras, danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de ellas. Manifiéstate con poder y gloria en nuestras vidas, Padre, para que podamos, Señor, primeramente ser capacitados, instruidos de manera correcta, nosotros para nuestra propia vida de fe, pero también, Señor, para que, así como tu palabra dice, que debemos procurar presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse, Señor. De igual manera, Padre, capacítanos, Señor, por medio de tu palabra, que aprendamos bien por medio de ella, para que también por medio de ella podamos, Señor, en su momento, Señor, ser usados con poder y gloria para dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesucristo, Padre, de ese plan eterno, de maravilloso, Señor, de salvación, que por medio de él tú estás llevando a cabo, Padre nuestro. Obra con poder y gloria, Padre, y a tu gracia, Dios bendito, tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, entonces, bueno, como les decía, capítulo 3, versículo entonces del 8 al 13. Sin antes entonces hacer ese resumen pues, maravilloso de lo que ha sido y está haciendo pues esta carta a los Efesios, donde pues en el capítulo 1 está entonces manifestado como tal el plan de redención. El plan de entonces de redención, de salvación, que está entonces, acuérdense, diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Que ese plan entonces eterno de redención, de salvación que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo, se está por su soberanía llevando a cabo en aquellos entonces que Él en su eterno consejo predestinó que entonces fueran hechos entonces
conforme a la imagen y la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y que entonces ese plan eterno, entonces ya también vimos cómo claramente entonces se lleva a cabo por medio de el Evangelio y a través de esa obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Y ahí entonces vimos después cómo el apóstol entonces ora inmediatamente para pues pedir que el Señor nos alumbre el entendimiento y nos dé sabiduría para poder recibir la revelación acerca de la forma, de la manera como es que ese plan eterno de redención, de salvación se está llevando a cabo. Y a partir entonces del capítulo 2 estamos viendo entonces la explicación de cómo entonces, digámoslo así, ese plan eterno de redención es que el Señor, de la manera como entonces ese plan se aplica, se lleva a la práctica. Y en el capítulo 2, maravilloso. Y entonces vuelve y sigue con la misma idea, y Él os dio vida a vosotros, acuérdense. Entonces ya ese a vosotros, como estamos estudiando de manera sistemática, maravilloso, entonces seguimos con la secuencia. ¿A quién se está refiriendo? Entonces a esos que Él está dando por sentado han sido predestinados para esa salvación. Y entonces a ellos es que se está refiriendo. Y entonces está diciendo que ese plan comienza por entonces, conforme al testimonio de la Biblia, de la palabra, que usted y yo aquí encontramos, Él os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Mucha atención. Yo sé que es, digamos, de alguna manera, pues repetitivo, pero no es en vano. Porque es que, digamos, cuando no se tiene, acuérdense, cuando la base, el fundamento no es sólido, no está firme, entonces todo lo que se haga, todo lo que se construya ahí, de ahí para allá, hermanos amados, entonces va a estar mal, o no va a quedar, o no va a tener mucha estabilidad. Esa es la cosa. Y entonces, con respecto a eso, mis amados hermanos, los ataques diabólicos, satánicos, herejes, a través de, como dice el Señor, se levantarán, recuerden, falsos cristos y entonces falsos maestros que introducirán herejías, falsos maestros. Pedro, vamos allá a mirarlo, primera de Pedro. Ay. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, mucha atención a lo que se está refiriendo, a lo que está haciendo entonces énfasis, a que la introducción de manera encubierta. ¿Y cómo es encubierta? Pues fingiendo piedad, aparentando ser realmente hombres de Dios. ¿No se acuerda que Satanás mismo se viste de ángel de luz, al igual que sus apóstoles, sus ministros? Y que todo el propósito, enfoquémonos en que el propósito de las herejías es distorsionar el plan que el Padre en su eterno consejo ha manifestado. ¿Ve? Negar, mire bien, negarán al Señor. Esto es lo que tenemos que enfocarnos. Negarán al Señor que los rescató. Ojo, miren, miremos, abramos bien los ojos y los oídos espirituales. Herejías, cuando hablamos de tanto de herejías y estamos siempre, y que les digo, como siempre les comparto, es que el Señor es eterno y es maravilloso y es sabio en su consejo y en todo, es infinito. Porque, escúchenme, gracias al Señor. Porque uno podría decir, el Señor con todo su poder, Dios con toda su grandeza, con todo su poder, finalmente, ¿por qué no los aniquila? ¿Por qué finalmente lo permite? Pues, amados hermanos, entendamos que todo, absolutamente todo, como dice allá en Romanos capítulo
8, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Porque es que precisamente esos instrumentos están siendo preciosos en las manos del Señor. Acuérdese que todas las cosas te sirven. Todas las cosas, Satanás, los ángeles caídos, los demonios, la corriente del mundo, todas son siervos del Dios Altísimo, todos son siervos del Dios Altísimo. No hay un átomo, no existe ni siquiera un neutrón, no sé cuál sea la partícula, ¿cómo es que se llama? La vez pasada me la sabía, pero ya no. La partícula más ínfima, pequeña, un neutrón, que no esté bajo la soberanía suya, que no esté bajo su dominio, bajo su control, no existe. No estamos aquí revelando a un tirano, estamos entonces manifestando al Dios altísimo y sublime que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, y que por su poder todas las cosas subsisten y existen. Y que entonces no hay el más mínimo ápice, no sé, ápice si será más pequeño, que ande por ahí suelto a su propia voluntad, a la deriva, a su propia voluntad, a su propio albedrío. No existe, no hay. Entonces, porque precisamente esas, digamos, ataques, esas herejías y toda esa corriente que, digamos, que se levanta, finalmente, hermanos amados, lo que hace es que pues produce en nosotros más ese, entonces, deseo y esa fuerza de aprender mejor y aprender bien para poder entonces concentrarnos en escudriñar más y mejor y orar y clamar y pedir más revelación, porque estamos entonces de alguna manera cumplen el propósito de confundir, y como dijo el Señor Jesucristo, y engañarán aún, si fuera posible, a los escogidos, pero que finalmente no es posible. Entendamos el versículo, no es posible, porque acuérdense claramente que vosotros tenéis la unción del Santo y Él los enseña todas las cosas, porque acuérdémonos bien que precisamente nos ha dado, ¿se acuerdan? En Efesios ya lo leímos, el anillo de compromiso. ¿Cuál es el anillo de compromiso? Las arras, ¿cierto? El anillo de compromiso, el Espíritu Santo. Y entonces dice aquí claramente, vean, no estamos lejos, en Juan, más adelantico, en Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2 de Juan. Este es un versículo que es una porción, toda es clave, pero retomándola toda, acerca entonces de, efectivamente, escúchenme bien, todo el tiempo, el punto aquí es que, recuerden, el reino de los cielos es como un campo que sembró un hombre buena semilla, y mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña en el campo. ¿Ve? Porque esa es entonces la realidad. Porque entonces dentro de ese campo, acuérdense, existe y hay trigo, pero también juntamente con el trigo está entonces, escúchenme bien, está también la cizaña. Y que finalmente entonces la diferencia es como dice aquí en Primera de Juan capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero vosotros, escúchenme bien, o sea, los que permanecen, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ve? No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí es donde está el detalle. Pero que entonces el ataque es ferviente, parejo de la mentira contra la verdad,
Siempre, desde el principio, acuérdense que no nos alejamos nunca de ese libro histórico que es Génesis, donde está en su misericordia el Padre narrándonos, dejándonos claro el principio, para poder tener claro cuál es el principio. El principio es el ataque sistemático de Satanás, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, a la verdad, por medio de la mentira, del engaño. Y sabemos ya hoy, tenemos la unción del Santo y no tenemos, por supuesto, ya ninguna duda acerca de que la verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces pudimos y efectivamente experimentamos ese cumplimiento suyo en nuestras vidas. Sabemos que entonces efectivamente la paga del pecado es la muerte, y conocemos y tenemos claro el alcance de esa muerte, a lo que se está refiriendo esa muerte, porque hoy tenemos entonces el testimonio de estar vivos y poder disfrutar de la comunión con Dios. Pero sabemos y tuvimos la experiencia de haber estado muertos y de no tenerla, y de realmente hoy poder entonces finalmente tener ese punto de referencia. Pero que recuerden, siempre es contra la verdad, y que esas herejías destructoras entonces están como direccionadas a negar al Señor que os rescató ahí, en embarrar, en distorsionar, en ese plan eterno de redención que se está llevando a cabo única, de manera única, escúcheme bien, única. Ese plan de salvación que se está llevando de manera única y exclusiva por la obra, la soberanía, el poder, la autoridad, el gobierno, la misericordia, la justicia de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, de manera unilateral, en monergía, recuerdan la palabra monergismo, sinergismo, donde la fuerza, la acción, la está desarrollando uno solo. Y ese proceso entonces de la regeneración, que es como comienza, acuérdense que este capítulo 2, versículo 1 es maravilloso, porque es entonces el plan que está dándose en el 1, manifestando en el 1, pero que está manifestando cómo se está desarrollando en el 2. Ya lo empieza a desarrollar y el plan comienza, se pone en marcha. El plan, recuerden, eterno de redención, de salvación, se pone en marcha dándole vida a los que están muertos, porque esos entonces a los que había predestinado que fueran parte y miembros del cuerpo de su Hijo Jesucristo, ahora entonces los llama, pero recuerden, en justicia, sin hacer acepción de personas. ¿De entre qué? Estando todos bajo el justo juicio, bajo su justo juicio, bajo su justo juicio, muertos en pecados y delitos. Y que si entonces realmente hubiese algo bueno en ellos, que desde antes de la fundación del mundo, el Padre, entonces, como digamos, así como se pone o quiere hacer o se pretende hacer a Dios, como digamos un adivino que está adivinando el futuro. Porque es que todo esto, mis hermanos amados, recuerden, esas herejías lo que socavan es la gloria. Tienen un solo propósito, de socavar la gloria, la majestad de Dios. No tienen otro propósito, de manchar su gloria, como desde el principio. Siempre enfoquémonos en eso. El objetivo es eso, es que su gloria no resplandezca, que su gloria en su totalidad no sea manifestada, sino que se vea de alguna forma, de alguna manera menoscabada. ¿Ve? Entonces, Él os dio vida a vosotros estando
cuando estabais muertos en delitos y pecados, y que si verdaderamente, de verdad, perdón, realmente es que Dios desde antes de la fundación del mundo, en algunos vio que entonces existía o hubiera haber algo bueno. Entonces, finalmente, todo el testimonio que está aquí en la Biblia sería una mentira. Porque no, entonces podríamos hablar de que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, porque no habría razón para estar muertos en delitos y pecados. Porque entonces no habría, digámoslo así, un fundamento para entonces que la justicia de Dios se cumpliera en ellos si finalmente entonces iban a hacer buenas obras. ¿Ven, hermanos amados? Entonces que ese es el punto neurálgico. Y que entonces ese punto es el que es, digamos, elemental para tener claro la salvación, que es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. De que esa primera acción, que es que al que está muerto en pecados y delitos, Dios por la obra gloriosa, maravillosa de su Espíritu Santo, lo saque de ese estado de muerte, que lo llame de las tinieblas a la luz, que pase de muerte a vida. Es un acto soberano llevado a cabo de manera única y exclusiva por Él, por su poder, por su grandeza, por su soberanía, por su justicia, y no hay que entonces confundir, porque esto que estamos hablando aquí es de la salvación, que es un acto entonces que es, como les dije el término, monergismo. Uno solo, de fuerza, de unidad, gismo, de fuerza. Una sola unidad de fuerza que hace, que ejecuta la acción. Pero que entonces lo que continúa después de la salvación, que es la santificación, ahí sí, recuerden, ahí sí hay una sinergia. ¿Por qué? Porque entonces ya está vivo. Esa criatura ya está viva. A esa criatura, a ese ser, a esa nueva criatura, a ese, ¿se acuerda? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas. Ahora ese ser que ha pasado de muerte a vida por solamente su poder, su voluntad, ahora entonces le ha dado un corazón nuevo, le ha dado un espíritu nuevo y ha dado su Espíritu Santo. Y ahora sí, entonces, en ese proceso de santificación, yo ahora sí actúo de manera voluntaria, entendiendo el gran amor con que me amó, que aún estando yo muerto en pecados y delitos, Él me dio vida juntamente con Cristo Jesús y me rescató en su voluntad. Le plació salvarme de su ira, de su justo juicio, de la condenación eterna, de una eternidad en separación absoluta total del ser más grandioso y maravilloso que existe, que es mi creador. Y como entonces, ahora sí, en Juan 4, primera de Juan 4:19, ¿se acuerdan? Que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora sí, entonces, no confundir, en pleno uso de mi libre albedrío, de mi voluntad, porque ahora ya mi voluntad, Dios actuó y me cambió. Y me ha dado entonces ahora el espíritu de adopción por el medio del cual clama Abba, Padre. Y entonces tengo es la vida de su Hijo Jesucristo. Y ahora es la voluntad del Hijo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.
Y entonces ahí sí, todo el tiempo lo que entonces vemos que el espíritu del Hijo, ¿cuál es el espíritu del Hijo? El Hijo tiene su voluntad, pero la voluntad suya es hacer la voluntad del Padre. Y esa es toda la gloriosa, maravillosa transformación que está entonces dándonos testimonio. La palabra de Dios ocurre, mis amados hermanos, seamos entonces conscientes, entendamos, como dice aquí el apóstol, cuál es nuestra nueva, gloriosa, maravillosa naturaleza en Cristo Jesús. Acuérdense, en 2 Corintios, retomémosla, capítulo 2, versículo, capítulo 2, no, 2 Corintios, capítulo 5, maravilloso, maravilloso, ahí está, bueno, ahí y allí y por aquí y por allá, en todas partes está lo mismo. Pero, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 2, 17, 2 Corintios, a ver si lo dije bien, ¿sí? A ver, gracias, espera que ya, este café que le echaste, Mita, café está como que le hubieran echado Red Bull. 2 Corintios, a ver, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ojo a lo que sigue. Y todo esto, por favor, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios. Él os dio vida juntamente con Cristo Jesús, estando muertos, no agonizantes, no en un estado crítico, no agonizantes, no en un estado crítico. Acuérdense que las hermanas mandaron a llamar a Jesús cuando Lázaro estaba agonizando y el Señor Jesucristo dijo que no, y no fue. Y cuando llegó incluso le reclamaron. Y él les aclaró, es que yo soy es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Pues para que fuera la resurrección y la vida, pues entonces tiene que primero haber estado muerto para poder resucitarlo. ¿Ven? Que es que cambia totalmente el panorama del poder, que una y otra vez lo escuchemos y una y otra vez lo escuchemos, porque una y otra vez, porque es de esa manera es que aprendemos. No solamente yo, sino todos los seres humanos, por repetir una y otra vez, que haya claridad. No estábamos enfermos, no estábamos graves, el hombre no está en una situación complicada, pero aún puede y tiene una chispa divina y puede y le queda algo de, ok, porque el hombre sí tiene su libre albedrío, pues entonces sí, claro que sí, acuérdese, el hombre puede y tiene libre albedrío, entonces con respecto a si estudia medicina o si estudia español o si estudia matemáticas, si se casa o se queda soltero, si se va para Colombia o se queda en Nueva York, si se tatúa o no se tatúa, si se deja crecer el pelo, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si a eso llamamos libre albedrío, claro que sí, todavía eso lo conserva, la capacidad de eso. Pero hablando de si llamamos libre albedrío a la capacidad de escoger el bien, no, porque fue esclavizado, porque la paga del pecado es la muerte. Y el libre, entonces se acabó, porque el que comete pecado, esclavo del pecado es. Entonces la parte del libre albedrío con respecto, escúcheme, a escoger a Dios, no, eso no. Esa parte entonces es lo que debemos entonces tener claridad, no es que seamos robots, sino que lo que el testimonio que Dios nos está dando en su palabra es que por causa, como consecuencia del pecado desde el principio, la voluntad del hombre para hacer el bien y buscar a Dios y glorificar a Dios
la perdió. Porque todo aquel que es vencido se convierte en esclavo del que lo venció. Y entonces efectivamente hoy todavía el diablo le permite que usted tome decisiones y tiene decisiones y puede tomar decisiones con respecto a si va o viene, si aquí allá, pero nunca jamás de que vaya entonces a hacer algo que redunde o sea para la gloria de Dios. Todo lo que sea para su gloria o para la gloria, para su propia gloria, claro que sí. Porque acuérdense que todo el centro, todo gira en torno a que Satanás es el enemigo, el que se opone a que Dios, único y verdadero, reciba toda la gloria. Acuérdense, vean bien, el ataque sistemático en la tentación en el desierto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Mateo, capítulo 4. Después de ayunar 40 días tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? Comenzó por ¿dónde? Por entonces, digámoslo así, las cosas de la carne. La seguridad, la estabilidad del cuerpo. Escrito está, no solamente de pan vivir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ah, ok. Y vamos más allá. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviará y acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora vamos entonces con la tentación más, digamos, un poco más entonces fuerte, con ya, digámoslo así, su integridad entonces en personal en toda su expresión. Pero usted sabe, el arma secreta la tiene para lo último. Cuando usted va a atacar a su enemigo, entonces usted suelta primero las armas, pero no le suelta todo el arsenal, sino que si de pronto pues lo vence con, digamos, lo más liviano, ¿cómo le va a llevar lo más, atacarlo de una vez con lo más fuerte? Lo más fuerte se deja para el último. Y lo llevó a un monte alto y le mostró la gloria del mundo, toda la gloria de los reinos de este mundo. Y dijo, a esto no hay quien. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No ve que ese es el arma? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. No hay nada que hacer con este. Si este no cayó aquí, ya no hay. Ya no hay más. Ya no hay más que hacer. Segunda de Corintios 5, 10. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, ¿cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, acuérdense, esta parte es importante, es el evangelio de la justificación. De qué manera Dios entonces no está dejando de ser justicia por hacer misericordia, sino que entonces está claro, aquí está, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte vicaria, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Ven? Y eso está ocurriendo de manera, escúchenme bien, en exclusiva. La salvación pertenece a nuestro Dios y no podemos confundirnos con el proceso que sigue después de la santificación. Recuerdan, aquí lo tenemos claro, vamos rápido para que entendamos que es Romanos capítulo 6. Siempre lo estamos viendo, pero recordémoslo para que podamos entonces
capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que por gracia sois salvos, tenéis por vuestro fruto. ¿Sí? 6:22, dije. Romanos 6:22, siempre lo estamos trabajando. Entonces, salvación, santificación, vida eterna, glorificación. Ok, salvación, monergismo, de manera donde uno solo hace la acción. Es por el poder, la soberanía, la gloria, la majestad, la misericordia de su eterno consejo de Dios, de manera unilateral. Pero la santificación, ahora sí. En la santificación hay una sinergia. Ahora sí, es entonces esa nueva criatura, que es entonces igual hecha en Cristo Jesús, por su gran poder y por su infinito amor, el que ahora sí tiene esa entonces voluntad y la usa para buscar la gloria de Dios. Y ahora sí está entonces mi esfuerzo personal, y en vez de, digamos, de dormir, entonces un poquito más porque estoy cansado, porque entonces tengo que poner y esforzarme y leer la Biblia. Y tengo que orar, y entonces tengo que congregarme, entonces tengo que predicar, entonces tengo que buscar que el Espíritu Santo obre, y me esfuerzo. Y ahora sí. Pero es que Dios ya cambió mi voluntad, acuérdense. Y me dio la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y a donde no hay entendimiento de eso, es que entonces efectivamente, pues el diablo hace su obra satánica, diabólica, y entonces levanta argumentos, y en esa confusión, porque no hay revelación, se levantan entonces esos falsos maestros que, siendo engañados, entonces engañan. Porque todo el punto radica en eso. Entonces, en que, digamos, toda la gloria no sea de manera y de forma única y exclusiva para Dios. Y no puede y no va a existir jamás y nunca de manera exclusiva gloria para Dios en el momento por la salvación, que es lo más grande y lo más maravilloso que Dios le está dando al hombre, al ser humano, donde entonces usted puede o va a decir que tiene algo de qué jactarse. ¿Cómo? Es que yo usé mi derecho y escogí a Dios. ¡Ay, qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Todo un plan maravilloso, glorioso, que está girando en torno aún con el precio más alto, que es la vida de su propio Hijo, para que entonces venga uno a decir, yo lo escogí, con tal de entonces que no se lleve toda la gloria a Él. Él me ayudó, eso sí, podemos decir que el 99% lo hizo Él, pero yo tomé mi decisión. Y yo he decidido, ¿se acuerda la cancioncita? He decidido seguir a Cristo. Fue pucha. Donde entonces todo eso, glorioso y majestuoso, que lo hizo por Él y para Él y es de Él, entonces finalmente está reposando en que la criatura tome la decisión. Y ese es el Dios, como siempre hemos hablado, que tiene más, digamos, parecido que otra cosa a un genio de la lámpara. ¿Ustedes se acuerdan del genio de la lámpara? ¿Qué es un genio? ¿Qué es el genio de la lámpara? Un ser infinitamente poderoso, con la capacidad de hacer cualquier cosa. Y ese ser, finalmente, está o queda atado y es
preso del que decida frotar la lámpara. Ese es el concepto, digamos, entonces, digámoslo de esa manera, cuando no hay entendimiento acerca de la soberanía y la voluntad de Dios, ese es el Dios, digamos, de esta, digamos, doctrina que se opone a la verdad, la mentira que se opone a la verdad, donde es entonces que finalmente el hombre puede y tiene su propia fe y toma su decisión. En eso se convierte Dios. Mírenlo, con todo el poder, el genio, simplemente puede hacer lo que le dé la gana, pero está haciendo o es esclavo de la voluntad del amo. Esa es la cuestión. Entonces, así que no nos confundamos, eso no es. El acto soberano divino de salvación es únicamente y exclusivamente, se está llevando a cabo por la soberanía, por la grandeza, por el poder, por la misericordia, por el amor, por la justicia, por el ser sobrenatural del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Diferente entonces el proceso que sigue, que es la santificación, donde ahora sí, claro que sí, entonces yo tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad porque tengo una voluntad y tengo que entonces, y voy a ser responsable entonces de usarla. Pero que ya usted y yo sabemos, esa voluntad es nueva. Al que el Hijo libertare, ¿será qué? Verdaderamente libre. Y todo el proceso, y todo lo que estamos aprendiendo, y todo lo que estamos ministrando, nos está ministrando el Espíritu Santo por este estudio, y gracias a esos enemigos que se oponen, es para que sus escogidos puedan y comprendan bien su plan maravilloso. Entiendan, esto es lo que somos, una nueva criatura. Nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Lo que pasa es que esa nueva naturaleza está en nuestro interior, en nuestro espíritu, y está entonces, como se acuerdan, en el bloque de granito, está el caballo. Está el caballo. Pero ahora hay que, fácil, quitarle todo lo que no se parezca al caballo, al bloque. Y esa obra la está haciendo el Señor, pero esa obra la está haciendo el Señor, pero yo estoy orando y estoy pidiéndole, clamándole, Señor, trabaja en mí, Señor, obra en mí, Señor, escúlpenme. Y para que lo haga entonces y para demostrar que sí, mi deseo es genuino, estoy leyendo y estudiando su palabra para entonces que eso se lleve a cabo. Porque es con la sabiduría y con la inteligencia que él... Entonces esa parte maravillosa, entonces que no haya confusión, no haya engaño en nuestras vidas. Y que entonces seguimos, ahora sí, finalmente, para desarrollar el capítulo 3, versículos del 8 en adelante, dice así: entonces el apóstol Pablo, acuérdese que está hablándole entonces a los santos escogidos que están en Éfeso, a los santos escogidos, a los creyentes que están en Éfeso. Por supuesto, acuérdese que está hablando y está dando el mensaje como general. Está hablándole a Raquel para que entienda aquel. ¿Se acuerdan cómo es? Ya ustedes y yo hemos aprendido cómo funciona. Para el que tenga oídos para oír, oiga, porque entonces está dirigido a esa iglesia, y en esa iglesia, en ese campo, acuérdese, como el que la red que es tirada al mar y coge de toda clase de peces. Hay ahí entonces de verdad hombres que han nacido de nuevos, que han sido escogidos, y al lado de ellos están otros que no. Pero el mensaje está dirigido a los que son, porque la palabra de Dios actúa en los creyentes. En los demás le entra por este oído y le sale por aquí. ¿Qué fue lo que dijo cuando ahorita esta mañana él estaba diciendo? Algo dijo, yo me acuerdo que, pero no se acordó más.
No supo qué fue más lo que dijo. Algo que la salvación, sí, pero ¿cómo era que era? Es que me confundí. Ya. Ahí va. Entonces le está hablando y les está diciendo cómo entonces recuerdan el plan maravilloso se está llevando a cabo y que primero escogió para ese propósito al pueblo de Israel para que por medio de él pudiera venir ese Mesías como de acuerdo a la promesa para que todo fuera basado en justicia. Acuérdense el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Acuérdense del primer Adán y del postrer Adán. Y para eso el propósito entonces escogió al pueblo de Israel y que bueno, entonces ahora que no era algo que iba a ser única y exclusivamente con el pueblo de Israel, sino que era entonces con, en general, la humanidad. Pero que primero para sus planes y para su propósito debía de cumplirse y llevarse a cabo por medio del pueblo de Israel, para que entonces él en su tiempo, ¿recuerdan Gálatas? Envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley. Entonces, ahora sí, pero que el propósito era entonces y abarcaba también a más. Como dice allá entonces en Hechos de los Apóstoles, que le dice a Pablo que no tema, que nadie lo va a destruir, que todo, porque aquí tengo que, cuando iba a ir a Corintios, mucho pueblo hay. Mucho pueblo tengo ahí. Entonces, que ahora entonces, esa iglesia, entonces, esos llamados del mundo, esos llamados están siendo llamados, esos llamados son del mundo, y en ese mundo se encuentran tanto judíos como gentiles, porque están todos bajo pecado. Y entonces ahora sí, ese propósito se está llevando a cabo. Y entonces, bien, capítulo 8, ya para entender, para seguir. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí, o sea, el apóstol Pablo, que es el más pequeño de todos los santos, está haciendo entonces referencia, acuérdese, él siempre está entonces en una humildad real, no fingida, siempre, porque esa es, escúcheme bien rápidamente, esa es la obra del Espíritu Santo. Entre más lleno estamos del Espíritu Santo, más conciencia acerca de la grandeza de Él y la pequeñez nuestra. Y esa condición, como el hermano Pablo se revela, escúchenme bien, no es producto de su falsa piedad, sino que es producto de su llenura en el Espíritu Santo y del peso y del conflicto maravilloso y grandioso que causa esa santidad con el pecado. De lo cual entonces usted y yo tenemos testimonio, recuerdan, en Corintios 7, el conflicto constante. Y él se ve a sí mismo como el más pequeño porque él recuerda de dónde lo sacó el Señor. De ser entonces fariseo de fariseos, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, de ser, a pesar de aparentar y tener una máscara religiosa, odiar a Dios con todas sus fuerzas. Odiar a Dios y todo lo que sea y se llame Dios con todas sus fuerzas. Ese es el arrepentimiento genuino. Esa es la obra maravillosa de la santificación. Entre más escudriñamos, más estudiamos, más oramos y más llenos del Espíritu Santo, más santo. Y entre más santos, para ser más santos, lo que lleva a la santidad es el peso, la lucha contra el pecado, la vergüenza constante de saber de dónde nos trajo el Señor. Tener esa claridad. Entonces,
a él que es el más pequeño, recuerden, esa es su condición, no es vana, no es vanagloriándose, sino que es la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Él no se le olvida que él fue perseguidor de la iglesia. Él fue asesino y consintió con los que mataban a Esteban. ¿Ve? Entonces me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Esta qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Favor de Dios, como la salvación. Y está diciendo que al igual que la salvación, el poder predicar el evangelio es que favor inmerecido que estamos recibiendo de parte de Dios. Debemos entender el privilegio tan grande, el significado tan profundo que tiene el poder dar testimonio de la vida y obra de Jesucristo, del plan de arrepentimiento para perdón de pecados y salvación y vida eterna, de la gloriosa buena nueva de salvación. Es un privilegio, es una gracia que va acompañada con, como dice aquí, nos bendijo en toda bendición espiritual. Esa es una bendición, por favor entendamos. Es un privilegio, es una gran bendición predicar el evangelio. Y recuerden que lo que usted y yo entonces debemos entender, lo que nos impide predicar el evangelio es entonces el miedo. Por eso debemos orar pidiendo temor, que con denuedo para predicar. Creí, por lo tanto hablé, que estando muerto en pecados y delitos, y sé que estoy muerto en pecados y delitos porque Dios dio la ley y los hombres no la cumplimos, punto. Y que entonces lo único que hay que es entonces entender que lo que Dios está diciéndole a todos los hombres ahora es que se arrepientan y crean en el que Él envió al mundo a su Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio, por favor, llamar a los hombres al arrepentimiento. Y se necesita eso de nuevo para poder decirle a las personas, arrepiéntase. Y cuando vengan a uno y lo vienen a buscar porque tienen problemas, conflictos de su carne, circunstancias que a donde su propio pecado los ha llevado, y entonces a ver si usted y yo les damos una terapia o ustedes estamos equivocados y pensamos que manifestarles el amor de Dios es decirles que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Sí, claro que sí, pero no deje antes de decirle que si no se arrepiente de su pecado verdaderamente y no con todo su corazón se vuelve a Dios arrepentido y le pide perdón, va a irse al infierno eterno. Que tiene un plan maravilloso y lo ama, pero que necesita primero entender que tiene que arrepentirse, reconocer que está muerto en sus pecados y delitos porque su vida la está viviendo y la ha vivido como le ha parecido y no ha tenido en cuenta a Dios ni su palabra, que tiene que arrepentirse y que tiene que venir en arrepentimiento y en fe y poder confiar que ese perdón es posible y ha sido y es posible gracias al sacrificio, a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio, eso es lo que hay que aclarar. No es darle terapia a mis amados hermanos, no es, pero ¿qué le voy a decir? Es que no sé cómo entrarle, no sé cómo, no, solamente hay que decirles que la verdad, y la verdad los hará libres, que necesitan arrepentirse de su pecado, que necesitan volverse en arrepentimiento a Dios y en fe creer y confesar a su Hijo Jesucristo y entender que ese perdón por el cual están clamando, esa salvación por la cual están pidiendo ha sido y es posible gracias a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, eso es el punto y es un privilegio. Santi Jesús te bendiga, feliz día. Y 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que Dios creó todas las cosas. Ya sabemos ese misterio es entonces, recuerden, de que ese plan y ese propósito de Dios, aunque
para su ejecución, la ejecución de ese plan, de ese propósito, se escogió primero al pueblo de Israel, entonces no quiere decir que los únicos escogidos, el pueblo de Dios, sean entonces ellos los descendientes según la carne de Abraham, sino que el verdadero propósito es que los que son el pueblo de Dios, los que son el pueblo de Dios, son los que son descendientes según la promesa. Y la promesa es entonces hecha, recuerden, a su simiente y no a sus simientes, como si hablara de muchos, sino a su simiente. Y esta simiente es Cristo, que es entonces que el justo por la fe vivirá. Y la simiente tiene la promesa. Y entonces vemos en Hebreos cómo se refiere hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cómo se refiere en capítulo 12 de Hebreos? Rápidamente, por favor, que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Escuchen bien. El autor y el consumador de la fe. No hay duda, ¿sí o no? Que es muy claro. Muy claro, pues gracias al Señor por su misericordia que hoy nos permite, por revelación, verlo. Autor y consumador de la fe. Es el que da la fe, es el que sostiene la fe. Y esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y sea autor y consumador, alfa y omega, principio y fin. Porque somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, pero la fe es don de Dios, es don de Dios. Dios es el que da la fe. Por eso dice el autor y el consumador. Es el que comienza la fe y es el que culmina. El que comienza la obra y el que la culmina. Como dicen Filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses 1. Estando persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesús, de Cristo Jesús. Primera de Pedro. Entonces, el fin de vuestra salvación, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la redención completa. ¿Ven? Y que entonces en ese plan de congregar en Cristo por la llamado al Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles, para que la multiforme sabiduría de Dios, otra vez estoy en Efesios capítulo 2, versículo 10, la multisabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la revelación de ese plan, de ese propósito eterno de Dios, de a través del Evangelio congregar en una a todos los hijos de Dios que estaban dispersos, a todos esos que él había en su eterno consejo predestinado, se cumpliese, se llevase a cabo, y que entonces ahora es la iglesia la que tiene la verdad, columna y baluarte de la verdad, es en la verdad de ese plan, es entonces por el Espíritu Santo revelado a la iglesia y a través de la iglesia. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Así como lo dice en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos, ojo, seguridad, acceso, confianza por medio de la fe en Él. Mucha atención. Propósito eterno. Acuérdense, propósito eterno, que el que comenzó la buena obra, esa buena obra que comenzó, que es entonces por medio de habernos levantado entre los muertos, justificarnos por medio de la obra de su Hijo Jesucristo y darnos es la fe para creer que efectivamente esa justicia suya, esa justicia de Dios, se cumplió en su Hijo Jesucristo y que Él entonces fue el que pagó. ¿Ve? Es como si entonces estaba muerto. ¿Por qué? Porque entonces, digámoslo así, usted iba en una moto y entonces se dio contra un bus y ¡pum!, se murió. Y ahora entonces lo resucita y le está diciendo,
Pero entonces finalmente el que tomó su lugar en la moto fue mi Hijo Jesucristo. Esta es la explicación. Esa es la explicación. Ahora nos está contando a los muertos cómo fue que entonces ocurrió. Ah, ok, perfecto, usted estaba muerto, pero entonces ahora yo lo resucité y le di vida. ¿Y por qué? ¿O cómo fue que pasó? Porque entonces la paga del pecado es la muerte, sí, pero entonces lo que hice fue que entonces su pecado se lo imputé a mi Hijo Jesucristo. ¡Ay! Venga. Usted pagó el precio. El castigo de mi paz fue sobre él. Molido fue por mis transgresiones. Toda la ira de Dios, del Dios que hizo el mundo y todas las cosas con su infinito poder. Cuán grande es Él, insondable. Es su grandeza, su misericordia, igual su ira. Y usted me rescató, me salvó, mi Señor, mi Salvador. Esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar. Ese es el proceso. Pero recuerden, entonces, ese propósito es eterno. Eterno, no cambia. Porque nuestro Dios no cambia. Y una vez entonces que Él puso el plan en marcha, es para siempre. Eterno. Eterno. Y en quien tenemos, en Cristo Jesús, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Estas son las consecuencias, escúchenme bien, muy importante, seguridad y acceso con confianza de la justificación. En Corintios dice claramente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. En 1 Corintios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La manifestación realmente de que yo he nacido de nuevo y de que efectivamente la obra de Dios de salvación se ha llevado a cabo en mi vida y que ha sido y es por medio de la fe en Jesucristo, es el poder entonces tener la plena seguridad y la confianza de tener esa comunión con el Padre, sin culpa, sin condenación, sino de manera libre, espontánea, confesar mi pecado, mi condición delante de Él y poder invocar el nombre de Jesús arrepentido pidiendo perdón y saber y tener claro que ese perdón se ha efectuado y tener esa paz y no tener temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, de venir delante de la presencia de Dios y de disfrutar de su comunión y de su santidad y decirle Padre. Ese es un examen que cada uno de nosotros debemos realizarnos, porque ahí sí ya no hay doctrina, ahí sí ya no hay cuento, ahí sí no hay nada, es cada uno. Esa es la evidencia de que efectivamente la obra de Dios se ha llevado a cabo en mi vida. Porque aquí no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no siento ninguna condenación, ninguna culpa. Aunque hay entonces conflicto, hay lucha con el pecado y todo, pero aún así, eso, lo que puedo decir es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Mucha atención, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, porque Él nos abrió el camino nuevo a través del velo, es decir, su carne, y tenemos pleno acceso y tenemos comunión en el nombre de Jesús con el Dios Santo. Y estamos siendo justificados en Él, y cuando venimos, su santidad es su justicia, es su perfecta vida, cada vez la que el Padre está viendo. No la realidad
estoy revestido de Jesucristo y que por eso puedo y tengo claramente acceso al Padre y puedo decirle, Abba mío. Y entiendo que ha sido y es únicamente gracias a su Hijo. Bien, mis amados hermanos, y que entonces por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Porque acuérdese, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Porque bienaventurado el varón que se halla en diversas pruebas, Santiago, al cual amáis, aunque habéis visto, a pesar de que sea sometida vuestra fe a pruebas, porque al igual que el oro, sea más pura. Primera de Pedro. Porque es así, claramente. Entonces, a pesar de las circunstancias, en las luchas, en las pruebas, donde ese poder de Dios, que es la fe, se va entonces perfeccionando a través de las pruebas, de las luchas. Y vemos entonces al Señor sosteniéndonos, sacándonos, y entonces nuestra fe, como el grano de mostaza, cada vez va creciendo y desarrollándose y haciéndose más fuerte. Amén. Entonces, bien, mis amados hermanos, ya con esto entonces, bien, vamos a continuar el viernes próximo en la mañana. Vemos entonces los versículos del 14 al 21 para ya entonces la semana, el viernes en la noche hacer la conclusión de lo que es el capítulo 3 y el viernes en la próxima semana, Dios mediante, empezar con el capítulo 4. Entonces, un abrazo, el Señor Jesús les bendiga, tengan feliz día. Vamos a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día para todos, el Señor Jesús les bendiga, saludos.